nosotros, para que tú lo uses, Señor, para que tu mensaje llegue a nuestras vidas, Señor Jesús. Ayuda a este pastor, Señor, al hermano Juan Manuel, Señor. Cuídalo, Señor. Cuida todo de él, Señor, porque él se ha dispuesto, Señor, a seguir, Señor, cuánto hay que padecer y sufrir por tu causa, Señor. Pero ayúdalo a mantenerse ahí, en la simiente, firme, Señor. Renueva sus fuerzas, Señor. Unge su boca, Señor. Pasa carbones encendidos y que seas tú, Señor Jesucristo, solamente tú, hablándonos a través de él, Señor Jesús. Úsalo como un instrumento tuyo, Señor, como un vaso de honra, Señor, para edificar nuestras vidas, Señor, que sea para la edificación de esta tu iglesia, Señor Jesús. Quedamos en tus manos y en tu nombre te hemos orado, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden sentarse. El Señor Jesucristo les bendiga. Estamos estudiando consecutivamente el libro de Isaías, domingo tras domingo, el primero, segundo domingo de cada mes estudiamos Isaías. El tercero estudiamos Corintios. Es decir, que el próximo domingo, ¿qué nos va a tocar? Corintios. Y el cuarto, volvemos a Isaías. Si tiene quinto domingo, también tocamos Isaías. Esto porque es importante que entendamos que nosotros llevamos consecutivamente la palabra. No se sienta, no mentira, sí, siéntase tocado por la palabra, ¿sí me explico? Pero entienda que no soy yo quien adapto la palabra de acuerdo, sino por eso tenemos una consecución, es decir, por eso tenemos un orden sobre la palabra, para que ésta sea guiándonos, porque yo no me voy a poner a decir cada domingo qué voy a predicar, qué voy a enseñar, qué voy a instruir a la iglesia. No, para eso la palabra nos instruye, y como lo hacía Nehemías, simplemente abrían el libro y el libro leían, pero también le daban no la interpretación conforme a su óptica o visión, sino lo que el Espíritu Santo les decía de qué hablar. Aquí es algo muy importante, miren, ustedes, las mujeres, han comenzado un estudio sobre las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Entonces yo diría, bueno, pues démosle el libro a cada mujer y pues que lo lea, ¿sí me explico? Pero va a tener un problema. La pregunta es, ¿por quién es testificada la sabiduría si no es por los hijos de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Que mire su vida en este momento y pregúntese, ¿he actuado sabiamente en mi vida? Lo que pasa es que el Espíritu Santo, usted puede recibir la palabra, e incluso hoy lo estábamos leyendo en Isaías. La palabra, la Biblia, la tiene todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo tiene las Escrituras. La pregunta es, ¿le dan la interpretación correcta? Y además, quien la interpreta tiene la sabiduría, es decir, tiene la experiencia vivida conforme a la palabra, para así mismo poder guiar a la iglesia. Por eso hablamos de un punto esencial, que las mujeres, las ancianas, enseñen a las menores o a las más pequeñas espiritualmente. Miren conmigo un momento, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo desde el 11, dice: pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad, no sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre.
les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. ¿Qué quiere decir esto? Miren, que dentro de la vida de fe hay jóvenes, hay niños espirituales y hay ancianos espirituales. Entonces, lo correcto siempre es que un anciano enseñe a un joven y a un niño. Niños no pueden enseñar niños. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que mi esposa y yo acabamos de entrar a una iglesia. ¿Somos qué? Niños espiritualmente. ¿Qué pasaría si yo le enseño a ella? ¿O qué pasaría si ella me quisiera enseñar a mí? Nos encontraríamos en un problema espiritual porque primero iríamos contra la palabra. Y Dios estableció un orden. Y ese orden está establecido para que, en este caso, quien debería haber guardado el mandamiento es Adán. Y asimismo, corregir y enseñar a su esposa. Pero sabemos que los dos eran inexpertos espiritualmente, aunque a Adán se le había dado un mandamiento: no comerás. Pero no enseñó a su esposa. Y asimismo él también desobedeció la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no somos maduros en la fe, somos guiados por cualquier viento de doctrina. Cuando nosotros, y ustedes muy bien lo saben, nosotros somos a libros, es decir, nada que sea fuera de las escrituras. Pero también hay conceptos y necesidades prioritarias para la guianza de la iglesia, y hay experiencias de hombres que nos pueden ayudar a sustentar, pero tienen que tener un filtro. ¿Por qué? Porque yo les podría decir: no, leas este libro, y usted lo va a decir, y usted en su ego va a decir: es que yo ya me leí el libro, pero lo puede poner por experiencia, cómo lo puede aplicar, cómo lo puede vivir. Para ello, Dios utiliza y coloca los ancianos, en este caso las ancianas, para que guíen a las mujeres más jóvenes. Entonces, por favor, sea un poco humilde en su corazón y permita que se le enseñe. Permita que se le enseñe por una persona que ya conoce a Cristo y que tiene una experiencia en su fe. Bien. ¿Por qué estoy hablando de eso? Pues si usted lee y leyó con atención el libro de Isaías capítulo 29, como estamos consecutivamente leyéndolo, pues este libro, este capítulo se lo podríamos partir en 3 partes para poder comprender un poco y sintetizar lo que realmente el Espíritu Santo nos quiere enseñar como iglesia del Señor Jesús. Si lo vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 9 prácticamente, o hasta el versículo 8 puntualmente, está hablando de la aflicción que le espera a Jerusalén. Jerusalén es Ariel. Ariel significa donde el sacrificio es colocado, es como un altar. Ese es el altar. ¿Se acuerda que en el templo, en el tabernáculo, había un altar era en donde se ponía encima el sacrificio y donde se quemaba por completo? ¿Sí? Ese sacrificio y ese altar, así se le designó a Jerusalén. Jerusalén es una parábola de lo que Dios iba a hacer en esa ciudad, porque en esa misma ciudad se iba a cometer el sacrificio que Dios iba a proveer. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo?
El ángel detuvo la mano de Abraham. Le dijo, no lo sacrifiques. Dios proveerá el sacrificio. Por eso, nuestro Señor Jesús es el Cordero dado por el Padre que quita los pecados del mundo. Él es el sacrificio perfecto. Acompáñenme a leer un momento, por favor, Hebreos capítulo 13. Versículo desde el 10. Dice, tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperemos el hogar futuro. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que está hablando del altar. Ariel, Jerusalén, el altar. ¿Qué está haciendo Dios? Ustedes saben que toda la religiosidad del mundo en este momento gira en torno a Jerusalén. Jerusalén se ha convertido para los hombres y los religiosos en la ciudad santa. Pero cuando el Señor Jesús vino, esto lo era hasta la venida del Señor Jesús. Miren que el profeta Isaías, en el capítulo 29, él empieza a anunciar que ese altar, es decir, ese lugar de encuentro con Dios, iba a ser ¿qué? Quitado. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Jerusalén se encontraba directamente con Dios, por eso subían. E incluso cuando el Señor Jesús era niño, sus padres lo llevaban a la Pascua, a encontrarse con el Señor Jesús, a rendirle culto y a llevar ¿qué? Sacrificio. Pero el Señor quitó ese sacrificio, quitó ese altar y puso un sacrificio perfecto. ¿En dónde? Fuera de la ciudad. Y esto deja a Israel, especialmente a Jerusalén, en una posición dada por Dios en donde la majestad e incluso el Espíritu de Dios del templo fue ¿qué? Quitado. Dios ya no habita en Jerusalén. Dios ya no habita en Jerusalén. Es un engaño de todas las doctrinas de los hombres, incluso la católica, y todos los hombres que dicen que Dios, y todo el mundo quiere llegar a Jerusalén para sentirse un poco más espiritual. Pero miren conmigo un momento, por favor, Mateo capítulo 23. ¿De dónde saca usted eso? Pues leamos la palabra. Mateo capítulo 23. Versículo 37, por favor. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. La casa de Israel, Jerusalén, quedó desierta. Dios salió de su presencia. Y miren conmigo el capítulo 24, ahí el versículo 1. Cuando Jesús salía del terreno del templo,
Sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo, pero él le respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. ¿Por qué? Porque en el año 70, Vespasiano, con Tito a la cabeza, destruyeron por completo a Jerusalén. Porque Dios los abandonó. Mire, cuando usted sabe que cuando un general romano, él era laureado, ¿qué quiere decir? Le ponen una corona de laureles por sus logros bélicos y sus batallas ganadas. Cuando a él le fueron a poner la corona de laureles, él dijo: no me la pongan. Y todo el mundo: ¿por qué? Porque pelear contra una nación a la cual su Dios abandonó no es honra. Ninguna victoria. ¿Usted se imagina que un impío como Vespasiano y Tito hayan dicho eso? Mire, ellos atacaron a esa ciudad porque era prioritario para su gobierno. Pero ellos sabían que literalmente Dios los había abandonado. La Jerusalén terrenal había sido desolada porque su Dios había salido. Esto mismo ocurre hoy en la iglesia. ¿Saben? Cuando yo veo corazones que ni siquiera son capaces de alabar al Señor con todo su corazón, es porque Dios no está ahí. Porque lo único que aviva el corazón del hombre, la llama que aviva el corazón del hombre, es la presencia de Dios. ¿Para qué? Porque es el Espíritu Santo quien alaba al Señor. Pero nosotros vemos hoy, a través de la historia, debemos recordar que la palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Jerusalén pasó. ¿Por qué? Porque el sacrificio no se hizo en Jerusalén. El sacrificio se hizo en el Gólgota, fuera de la ciudad. Por consiguiente, al hacerse fuera de la ciudad, ya Jerusalén pierde su importancia delante de Dios. Ya fue cumplido. Jerusalén ya pasó. Y dice la palabra, y lo leíamos en Mateo 23:37, que hasta cuando los israelitas no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos no volverán a ver a Dios. Y esto nos da todo el contexto de lo que nosotros hemos venido estudiando como iglesia. A mí me toca contextualizar también a las personas que nos siguen en otros canales y que nos vean. No son muchos, pero son, mire, lo más importante, no son muchos, pero son sabios porque buscan la palabra. ¿Ven? No sé por qué no se congregan. Entiendo muchas personas que se congregan en otras iglesias, otros también tienen ciertos recelos, temores, miedos. Pero el miedo más grande de todo realmente es conocer a Dios. ¿Saben por qué? Porque hoy las iglesias están cegadas y quienes proclaman el evangelio, proclaman un evangelio totalmente humanista. Es decir, es un mensaje dado a los hombres para exaltar las virtudes y cualidades del hombre. Por eso, el evangelio de Jesucristo, el cual fue mencionado desde el principio, que dicen: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Ese es el evangelio que no les gusta aún a los que dicen ser creyentes. Mira un momento conmigo. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 1 de Isaías 29, dice así. Por favor, acompáñenme a Isaías 29.
Versículo 1. ¿Qué aflicción le espera a Ariel? La ciudad de David, donde gobernó David. Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Sin embargo, traen desastres sobre ustedes y habrá mucho llanto y dolor. Pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Estos mismos, Jerusalén, la ciudad donde apedreaban a los profetas, y aún lo hacen. La ciudad en donde se presentaba el sacrificio en el templo, esta ciudad va a ser completamente destruida. Y en el año 70, después de nuestro Señor, el cumplimiento de esta palabra se dio. Hoy, esa misma ciudad va a volver a ser destruida. Y nosotros veremos esa destrucción. ¿Pero por qué? Porque Dios abandonó a su pueblo. ¡Ay, Dios nunca lo abandona a uno! Imagínense, venga, calcule el costo de, ¿sabe cuánto en costo pudo construir David todo lo que le dio al rey Salomón para construir el templo? Mire, yo hice más o menos un costo, más o menos un costo. El costo para erigir la ciudad de Jerusalén, el templo, la casa donde vivía el rey David, costaba más o menos 10.000 millones de dólares. A precio de hoy, 10.000 millones de dólares. Es una edificación muy, muy potentosa. Pero toda esta ciudad, dice el Señor Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Porque siempre hemos de ver a Jerusalén como una parábola del reino del cielo. Nada que ver con la realidad. Le voy a pedir, por favor, que me presten mucha atención, porque, por favor, presten atención, compóngase un poco y preste atención a la palabra para que usted entienda el significado de lo que estamos estudiando hoy en Isaías. Dice Isaías 29, que qué aflicción espera, dice el versículo 3, yo seré su enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas, edificaré torres de asalto y las destruiré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el enemigo de Jerusalén? Dios mismo. Dios mismo es enemigo de Jerusalén. Dios mismo es enemigo de toda religiosidad. Dios mismo es enemigo de todo lo que se levanta por el hombre y dice que allí está Dios. Nosotros podríamos decir, es que está en la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que realmente ratifica eso? ¿Qué es lo que constata que usted sí pertenece a la iglesia de Jesucristo? ¿Qué es? Pero el testimonio de quién. ¿Quién es el que testifica realmente quiénes son los hijos de Dios? Él mismo, él mismo. Pero él mismo está echando fuera a la ciudad y está destruyendo lo que una vez por su mandato fue construido. Mire conmigo un momento, por favor. Vamos a ver un poco lo que ocurrió para que entendamos espiritualmente. Mire conmigo, 1 Samuel capítulo 28. Puede leer desde el versículo 1. Dice, por ese tiempo los filisteos reunieron sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. El rey Aquis le dijo a David, se espera que tú y tus hombres salgan conmigo a la batalla. Muy bien, acordó David. Ahora comprobarás tú mismo lo que podemos hacer. Después Aquis le dijo a David, te haré mi guardaespaldas personal de por vida. Durante ese tiempo Samuel había muerto
y todos los israelitas habían hecho duelo por él. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los medios y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo su ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debería hacer, pero el Señor rehusó a contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de profetas. ¿Qué ocurrió? Miren, ustedes deberían conocer la historia de Saúl y la historia de David. Saúl fue el Cristo. Saúl fue el Mesías. ¿Qué significa el Cristo y qué significa el Mesías? El rey ungido por Dios para gobernar a su pueblo. Pero este rey, este Mesías, este Cristo, no obedeció el mandato del Señor. Por consiguiente, Dios levantó otro Cristo, otro Mesías, al rey David. Saúl, en su espíritu, al desobedecer a Dios, Dios lo abandonó. Es decir, su alma, su casa, quedó desierta. La presencia de Dios lo dejó. David, que tenía la gracia, es decir, la presencia de Dios, gracia es igual a la presencia de Dios. David tenía la presencia, la gracia, la aprobación de Dios, y él, que fue ungido por Dios para gobernar, tenía la orden de reinar, pero él no lo quiso hacer hasta cuando Saúl no fuera quitado. Dios levantó otro ejército a los filisteos para atacar la ciudad donde tenía que gobernar el rey David. Por eso David se alió con los filisteos. Vuelve lo mismo, el mismo ejemplo. Dios contra su propio pueblo. Dios contra su ciudad. ¿Por qué? Porque desobedecer. Porque por encima de todas las cosas está la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Tanto así que ya tenemos varios aspectos históricos en las escrituras donde evidencian. Dios iba a raer, a quitar de toda la tierra a todos los hombres y a todas las criaturas por no haber cumplido su voluntad. Porque por encima de todo está la voluntad de Dios antes que la voluntad de un rey, la voluntad de un pueblo o la voluntad de un hombre. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dice aquí, versículo 7. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Mire, usted sabe que para Dios consultar a los muertos es un pecado mortal. Es un pecado de muerte. Como a Saúl, Dios no le respondía. Mire, ¿por qué los hombres consultan a los brujos? Porque Dios nunca les va a responder, porque su corazón nunca va a ser conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando los hombres, en este caso Saúl, va y consulta a esta mujer, ella está consultando a un muerto. ¿A quién están buscando? Dice versículo 8.
Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales. Fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. ¿Qué hizo Saúl en este caso? Él como rey de Jerusalén, ¿qué tenía que hacer? Guardar la palabra de Dios, pero la desobedeció y se vistió con vestiduras comunes. Es decir, él dejó su gobierno por ser uno como cualquiera. Versículo 9. Sigamos 8. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto. Le digo, ¿puedes invocar a un espíritu para mí? ¿Está tratando de que me mate? Preguntó la mujer. Claro, porque es que por ley de Dios, Dios le había dicho al profeta, a Samuel, que hablara con Saúl y le dijera que quitara todos los medios porque eso era desagradable para Dios. ¿Por qué? Porque están convocando espíritus de muertos. Y para Dios esto es una inmundicia. Pero el rey Saúl está acudiendo a la divina de Endor para consultar a muerto. Y especialmente a qué muerto quiere consultar. Versículo 9. ¿Estás tratando de que me maten? Preguntó la mujer. Ustedes saben que Saúl ha expulsado a todos los medios y a todos los que consultan los espíritus de los muertos. ¿Por qué me tiende una trampa? Imagínense, el mismo que puso la ley que está haciendo, incumpliéndola. Y esto ocurre hoy en todos los aspectos del mundo. Mire, todas las leyes que ponen los reyes es para que el pueblo se someta, pero nunca para ellos someterse y mucho menos a Dios. Entonces, versículo 10. Pero Saúl le hizo un juramento en nombre del Señor y le prometió, imagínese este rey que él había mismo puesto la ley para que no se consultara a los muertos, ahora también está incurriendo en otro pecado. Está usando el nombre del Señor en vano, jurando en el nombre de Dios. Estos son los gobernantes de este mundo. Estos son los gobernantes de este mundo, los que rigen este mundo. Las leyes son para ¿quiénes? Para los del común, pero ellos se saltan todo lo que realmente la palabra dice. Versículo 15, 14. 13. 11, no, terminamos en el 11, llegamos al 11. Finalmente la mujer le dijo, bien, el espíritu de que quieres que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. O sea que el profeta el profeta está muerto, pero Saúl quiere invocar a ese profeta para consultarlo, porque Dios no le habla ni siquiera por sorteo, ni por un Urim, ni por Tumim. ¿Qué es el Urim y qué es el Tumim? El Urim y el Tumim son 2 piedras que eran puestas en el chaleco de los sacerdotes para que cuando se le hiciera una pregunta a Dios, la piedra que se alumbrara era o un sí o un no. Bueno, Saúl fue a consultar el Urim y el Tumim y no obtuvo respuesta por Dios. Los profetas que estaban con Saúl, tampoco le respondieron. Mire, usted se habrá preguntado una cosa: ¿por qué su vida va de desastre en desastre, en error, en caída, en desacierto, en soledad, en falencia, en tropiezo tras tropiezo, en muerte tras muerte? Y que como que todo lo que usted quiere hacer, nada le sale. A mí me encanta la relación con el Señor. Uno, porque Él es más fuerte. ¿Sabe por qué Él es más fuerte? Porque usted en su mente cree que usted le puede ganar a Dios. Entonces,
Imagínese un pulso con Dios. Usted ya perdió. Usted ya perdió. Entonces, ¿qué nos queda en este caso? Bajar la cabeza y preguntarle, ¿tú qué quieres? Mire, que las cosas escuche esto, que las cosas le salgan no quiere decir que sea de parte de Dios. Porque usted puede estar siendo engañado por un demonio. Cuando usted empieza a escuchar, cuando usted dice, es que yo ya oré y Dios me dijo. Miren, cuando a mí las personas me dicen, y que son muchísimas las personas, es que Dios quiere que yo haga eso. ¿Qué Dios? ¿Qué es? Cuando usted me está diciendo usted, en hebreo usted me está diciendo Elohim. Elohim quiere. Yo le preguntaría, ¿qué Elohim quiere? ¿Qué espíritu quiere? ¿El espíritu de Cristo? ¿El espíritu de Dios? ¿O qué espíritu lo está engañando? Mire conmigo, no pierda ahí Primera de Samuel y vea conmigo Primera de Timoteo. Dije el primera, no, es segunda de Timoteo capítulo 4. Dice, versículo 1, en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente que predicas la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el nombre del Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dé. ¿Qué es lo que ocurre? Que los hombres y mujeres de este mundo se mueren por escuchar. Si te gusta ese hombre, el Señor te aprueba que te vayas con él. ¿Te gusta este trabajo? No, es que es el Señor el que quiere que tú hagas ese trabajo. ¿Quién dijo? No, lloré. Pregunta, ¿quién le respondió? Lo preocupante no es que usted ore. Ahí lo preocupante es que ¿quién está respondiendo? ¿Y de acuerdo a qué le están respondiendo? ¿De acuerdo a su voluntad o de acuerdo a la voluntad de Dios? Es que Dios quiere que yo me vaya de viaje para Italia y conozca. ¿Sí? ¿Qué quería Dios para Timoteo? Que predicara la buena noticia. Nunca el apóstol Pablo le dijo, Dios quiere que tengas una casa y que seas feliz. Dios nunca le dijo eso a Timoteo. Dios le dijo, ve y predica la buena noticia a todo tiempo y a destiempo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él no quiere nada más. Ahora, si Él nos quiere llevar a algún lugar, es Él, no nosotros. ¿Y cómo sabemos que es Él y no nosotros? No porque las cosas vayan a ser fáciles, por el contrario, porque en donde usted vaya a llevar, en donde usted vaya a ser llevado, le va a costar trabajo.
¿No leyó lo que dijo en Timoteo? Volvamos a leer porque sé que usted leyó, pero ni siquiera entendió. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, otra vez. 4. Y mire el versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero ustedes deben mantener la mente clara en toda situación. Escucha lo que dice. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Es decir, que a donde seamos llevados por Dios es ¿a qué? A sufrir. ¿Qué pena con el evangelio y la prosperidad y el evangelio que usted se mueve por escuchar, es por oír? Pero nunca el Señor, mire, ¿a dónde llevó el Señor Dios a su Hijo? A Jerusalén. A que reinara y la pasara chévere en Jerusalén y se sentara con Herodes a compartir de sus viandas. A que estuviera con los fariseos dándoselas de la buena vida y a tener, somos sibaritas y vamos a aprender todo lo que las costumbres del mundo y vamos a tener la ciencia, a disertar con ellos. ¿A qué lo llevó a Jerusalén? A sufrir. A morir. Al Calvario. A morir. ¿A qué va a llevar el Señor Jesús donde nos ponga siempre? ¿A los mejores lugares? ¿A donde la vamos a pasar chévere? ¿A donde va a ser muy rico? ¿A donde va a estar todo la gente pupi? ¿A donde va a estar la gente bien? ¿La gente que es igual de mi nivel? Porque es que yo que me voy a rebajar. No conoces a Dios. Porque el Señor Jesús, siendo rey y soberano de todas las cosas, ¿qué hizo? Se rebajó. Y se humilló. Y asimismo, espera que sus hijos hagamos lo mismo. Pero este rey, volvamos a 1 Samuel, capítulo 28, versículo 11. Finalmente la mujer dijo, bien, el espíritu de quien quieres que invoque, llama a Samuel, respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, me engañó usted, es Saúl. No tengas miedo, le dijo el rey. ¿Qué es lo que ves? Veo un Dios subiendo de la tierra, dijo ella. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, le contestó ella. Saúl se dio cuenta de que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. Adicional, consulta a un muerto. Utiliza un medio. Jura en el nombre del Señor y se postra ante un Dios que no es Dios. ¿No le parece eso familiar? ¿No le parece eso familiar que usted hace lo que sea porque las cosas le salgan como usted quiera? Y que puede pasar por encima de cualquier cosa, hasta de Dios mismo, su palabra. Puede pasar por encima de la propia vida de quien sea por obtener lo que usted quiere y no le importa. Esto se llama acumular ira para el día de la ira. Esto se llama maldad. Esto se llama rebeldía delante de Dios. ¿Usted cree que no va a haber consecuencia? Miren la historia de Jerusalén. Miren lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Y miren lo que le está pasando a Saúl. Dice aquí, versículo 14. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Saúl. Es un hombre anciano envuelto en un manto, contestó ella. Saúl se dio cuenta que era Samuel y se postró en el suelo delante de él. ¿Por qué me molestas? Llamándome a regresar, le preguntó Samuel a Saúl. Yo me imagino la mujer, la medio diciendo, ¿por qué me molestas?
Saúl llamándome a regresar. ¿Quién le está hablando? ¿Realmente es Samuel el que le está respondiendo? Vamos a ver por qué. Vamos a ver quién es. Dice, 15. ¿Por qué me molestas llamándome a regresar? Le preguntó Samuel a Saúl. ¿Por qué es? Respondió Saúl. Porque estoy en graves dificultades, contestó Saúl. Los filisteos están en guerra conmigo y Dios me ha dejado y no me responde ni por los profetas ni por sueños. Entonces te llamé para que me digas qué hacer. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí? Si el Señor te abandonó y has vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se le dio a tu rival David. Lo que dije del Cristo. Acuérdese que el Cristo solamente podría venir por el linaje ¿de quién? De David. Porque David es el rey ungido por Dios. Pero esto es una parábola de lo que el Señor Jesús es. Él es el Cristo. Él es el Mesías. Vamos a ver, dice aquí, versículo 16. Pero Samuel respondió, ¿por qué me preguntas a mí si el Señor te abandonó y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Te ha arrancado el reino y se lo dio a tu rival David. Hoy el Señor te ha hecho esto porque rehusaste llevar a cabo su ira feroz contra los amalecitas. Además, el Señor te ha entregado a ti y al ejército de Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. ¿Quién está respondiendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo? Si era un profeta de Dios y Saúl va a estar allá, ¿quién está hablando? Si es un profeta de Dios, no puede estar en el mismo lugar donde Saúl iba a estar. No puede estar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Le está diciendo mentiras o le está diciendo la verdad? No, le está diciendo la verdad. ¿Pero quién es? Es un demonio. Mismo demonio en donde va a estar el alma de Saúl. ¿Por qué? Porque sabemos que Saúl se fue para el infierno. ¿Qué hizo Saúl? Y al desobedecer fue que Dios lo abandonó. ¿Cómo que en qué quedó su alma? Abandonada. Abandonada. ¿Qué se volvió su alma en el momento que Dios lo abandona? Un demonio inmundo. Entonces, cuando él muera, porque además se suicida con la espada frente a su hijo Jonatán, encima de su hijo Jonatán. ¿No se les parece esto igual que Judas? Judas tampoco obedeció a Dios. No quiso reconocer a Jesucristo como el Cristo y como el Mesías. No quiso reconocer que el único que tiene la última palabra y la verdad es Jesús, no los hombres. ¿Cuántos errores en su vida usted ha cometido por no escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánta muerte no ha traído usted? ¿Cuánta insatisfacción? ¿Cuánto desempleo? ¿Cuánto desengaño? ¿Cuánto dolor para su familia, para sus hijos, para sus padres, para su madre, para sus abuelos, para todo el mundo que para su propia vida, para su propia existencia, para su esposo, para su esposa? ¿Cuánta ruina no traerá por hacer su voluntad y utilizar el nombre diciendo que Dios lo está respaldando? Hace lo que sea. Ahora, ¿quién lo está engañando?
¿quién lo está engañando? ¿Usted cree que Dios, la bendición de Dios está aquí? Pregúntenle a Jerusalén cómo quedó. Arruinada, no quedó piedra sobre piedra, quemaron el templo, le metieron candela. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Mire otra vez conmigo Isaías capítulo 29. Versículo 3. Yo seré tu enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas, edificaré torres de asalto y las destruiré. ¿Quién mismo? ¿Quién estaba contra Jerusalén? Dios mismo. Dios mismo está contra todos los planes, contra todo lo que el hombre hace. ¿No se acuerda Babel? Cuando el hombre decidió construir una torre que le llegara hasta lo más alto y hacerse famosos y hacerse poderosos y enriquecerse y hacer negocios. ¿Qué hizo Dios? Destruyó. Dice 5. Pero de pronto tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino, tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor. Pero ahora está hablando de otra Jerusalén. ¿De cuál? Mire conmigo un momento, Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Es lo importante de entender las escrituras y de conocer toda la palabra del Señor, de no dejarnos engañar nosotros por doctrinas falsas. ¿Por qué? Porque fácilmente nos podríamos volver judaizantes. No, vámonos a vivir a Jerusalén porque allá es la ciudad de Dios. Mire un momento, Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Dice así. Y los espíritus de los demonios reunieron a todos los gobernantes y a los ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted sabe qué va a hacer? Ahora los filisteos, todos los que están rodeando a Jerusalén en Isaías 29, todos los que están rodeando a Israel en Primera de Samuel 28, son espíritus, son demonios. Tenemos que ver desde la palabra, que la palabra es histórica, pero también la palabra es ¿qué? Espiritual. Para que realmente esta palabra se haya cumplido en el pasado, en el presente de Isaías, en el futuro de Isaías, en nuestro futuro como iglesia, debemos que entender que esta palabra es espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Miren conmigo un momento, por favor, ahí mismo en Apocalipsis, pero el capítulo 20, versículo 7. Cuando Satanás cumple los 1000 años, cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirán a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incontable como la arena de la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que la atacaba y lo consumió. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Es que cuando el Señor venga, ustedes saben lo que dice en Hebreos capítulo 11, que Abraham esperaba que la ciudad de cimientos ¿qué? Eternos, la Jerusalén celestial. Cuando venga la ciudad celestial, Jerusalén, allí vamos a estar nosotros con Él, porque Él nos va a llevar a esa ciudad. Por eso dice la palabra, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles morada y vuelvo. Él va a volver con la ciudad Jerusalén celestial para que nosotros, ¿qué? La habitemos. Y cuando la estemos allí, el mundo entero
llevado por los demonios, se van a reunir el día de Armagedón. Es que todas las naciones del mundo, inspiradas por los demonios, van a atacar, van a querer atacar a la ciudad celestial. Pero como ahora hay un rey y un gobernante que es eterno, que es el Cristo, el Mesías, el rey ungido para gobernar desde los cielos ahora la tierra. Entonces, esta ciudad va a ser atacada, pero el rey va a destruir a todos los ejércitos que se levanten. Dice la palabra que con el aliento de su boca. Ni siquiera vamos a tener nosotros que luchar. ¿Por qué? Porque él dice en la palabra que con una sola palabra va a destruir todo. Por eso nosotros hemos de entender Isaías 29 desde los dos aspectos, desde el aspecto histórico y desde el aspecto espiritual. Mire conmigo un momento, Hechos capítulo 14, versículo 25. No, capítulo 4, perdón. Hechos 4. Versículo 25. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo. ¿Cómo llamó a David? Siervo. Siendo un rey, pero es que debemos recordar que el Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? ¿Cuál era el plan inútil de las naciones? Destruir a Dios, destruir a Jesús. Usted sabe que todas las leyes y todos los gobiernos de este mundo todo el tiempo están sacando leyes para destruir a la iglesia y todo lo que se le rinda culto. No olvide eso, nunca lo pierda de vista. Versículo 26. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Cristo. En otras versiones dice su Mesías. Volvamos a Isaías, por favor. Versículo 6. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión de la noche. La persona con hambre sueña con comida, pero se despierta con hambre. Las personas con sed sueñan con beber, pero cuando llega la mañana siguen desfallecidas de sed. Así será con tus enemigos, como los que ataquen al monte de Sión. Escuche, aquí cambia y nos muestra que es otra Jerusalén totalmente diferente. Mire conmigo un momento, Hebreos capítulo 12. Versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Acuérdense que quienes van a entrar en la ciudad en la Jerusalén celestial, solo los santos. Ay, ¿y usted se cree la santa? No, yo no me creo el santo. Yo tengo que ser santo. Yo no aspiro a ser santo. Yo tengo que ser santo. No es una opción. Y santo significa apartado para Dios. Ay, ¿y usted solamente busca las cosas del Señor? Sí. ¿Y usted no? ¿Y todo el tiempo tiene que estarse congregando y estudiando la palabra? Sí. ¿Y
y no hacen nada más? No. ¿Por qué? Porque es que mi vida no le pertenece al mundo, ni las cosas, pero me tengo que ganar la vida. Así como los que tienen hambre, y sueñan comiendo, pero van a seguir siempre con hambre. ¿Sabe por qué? Porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué nos sustenta a nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros si no es la palabra del Señor? ¿Qué? ¿Un poco de pan? ¿Tener un poquito la barriga llena? Mañana vamos a volver a tener hambre y vamos a volver a tener sed. ¿No se acuerdan lo que el Señor le enseñó hace 8 días a la mujer samaritana? El que beba de mí jamás tendrá sed. Y también el Señor dijo, el que coma de mí tampoco volverán a tener hambre. Versículo 2, 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano, como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. No, es que yo tengo que trabajar y no importa que yo no me congregue. No cambies tu derecho de ser hijo de Dios por un plato de comida. No podemos. No podemos. Nada de lo de este mundo nos va a satisfacer plenamente como Dios. Si a usted un plato de lentejas lo llena, en 2 horas va a volver a tener hambre. Pero el que come del Señor nunca tendrá hambre, porque su alma estará plena. ¿Qué le importa más a usted? ¿Su alma o su carne que perecerá? Versículo 16, 17. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios en algún momento ya no va a volver a abrir la puerta. No va a volver a abrir la puerta. Y usted va a querer buscar al Señor. Y le va a pasar lo que a Saúl. En su alma, usted va a sentir aquí una insatisfacción personal tan amplia, porque su alma está huérfana. Porque un alma sin Dios es un espíritu inmundo, un alma perdida, un alma sin Dios. Versículo 18. Ahora sí. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeados por un torbellino. Lo que les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan terrible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal tocara la montaña, debería morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto que cuando lo vio le dijo: estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo. Entonces, ¿de dónde salió ese que le habló a la divina de Andor? De abajo. Y ningún espíritu que está en el cielo puede volver a este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué?
pues ya que está en el cielo, está con Dios, porque ya es No puede volver porque este mundo es de pecado. Y él ya está notificado y está en el cielo. Y el Señor Jesús dio una parábola cuando enseñó de Lázaro y el rico. Y él dijo, hay un gran abismo entre ustedes y nosotros. Y los que estamos aquí dicen, Abraham, no podemos ir allá. ¿Quién le habló a Samuel? ¿Quién le habló a Saúl? Un demonio. Un demonio. Satanás mismo. Sí, lo acepto. Mire, Mañana estará conmigo. ¿usted quiere ver a alguien satánico? Mire un pastor y mire un falso profeta. No hay una cosa más satánica. Sigue conmigo en Isaías 29. ¿Por qué toqué lo de los... Miren lo que dice en versículo 4. ¿dónde? Aquí va, para entender quién está hablando, veamos el versículo 3. Yo seré tu enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas, edificaré torres de asalto. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudad religiosa cayó y la destruiré. 4. Entonces tú hablarás desde lo profundo de la tierra, tus palabras serán desde bien abajo, desde el polvo. Tu voz susurrará desde el suelo como un fantasma invocado de la tumba. ¿Cómo dice el Reino Valera? Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Tu Pregunta. habla susurrará desde el polvo. Pregunta. ¿De dónde están sacando todas las predicaciones? ¿De dónde están sacando todas las doctrinas? ¿De dónde están sacando todas las enseñanzas los pastores que están predicando hoy día? De demonios. Doctrinas de demonios. Doctrinas de abajo. Doctrinas y sabiduría de este mundo, mas no de Dios. Doctrinas que están extraviando al pueblo. Ay, pobrecito el pueblo de Dios. No, porque hoy el pueblo de Dios quiere escuchar eso. ¿Usted sabe por qué la gente no quiere escuchar a Dios? Porque la gente no quiere conocer la palabra de Dios así, sin sesgos, sin que el ser humano se interponga y las bendiciones lleguen al hombre y no a Dios. Porque los cultos son netamente humanistas. Porque son inspirados por los demonios. Pablo le dice, porque no escucharán, mire conmigo ahora sí, 1 de Timoteo capítulo 5. La iglesia ni conoce la Biblia, ni siquiera la lee, le da pereza. ¿Por qué? Porque quieren escuchar la voz del mundo. Claro. Que voy a escuchar. No, 1 Timoteo capítulo 4. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice que claramente en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Catolicismo, doctrina de la prosperidad, los reformados. Todos estos hombres, ¿por quién nos está inspirando? ¿Quién nos está inspirando para decir y para enseñar que la salvación no se pierde? ¿Quién nos está inspirando para dividir a un Dios en tres partes? ¿Quién nos está inspirando para llevar a los hombres a decir que somos escogidos y somos predestinados?
¿Quién nos está llevando a decirle al hombre que no importa sus pecados, que Dios lo va a perdonar? A lo final usted arregla cuentas con él. Y eso sí, hay un purgatorio. ¿Quién nos está enseñando a que adoren a una Virgen María? ¿Quién nos está enseñando? Que adoren a los ángeles, que adoren a los santos, que adoren imágenes. ¿Quién está enseñando eso? ¿Quién está enseñando que el centro de la predicación tiene que ser el hombre, más no Dios? Y no el Cristo. Mire conmigo, versículo, vuelve a Isaías 29, por favor. Versículo 9. ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces, adelante, sé ciego. ¿Eres necio? Pero no por culpa del vino. ¿Tambaleas? Pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y tus visionarios. Mire lo que, ¿qué es un vidente? ¿Qué es un visionario? Que dice ahí la palabra. Versículo 11. Para que ellos, todos los sucesos futuros de esta visión, sean como un libro sellado. Un vidente, una persona que ve cómo la palabra se va cumpliendo en su tiempo. ¿Es como un profeta? El profeta anuncia lo que está por venir. El vidente ve lo que ha llegado y se está cumpliendo en su tiempo. Saber cómo se cumple la palabra. Claro, pero tanto el profeta como el vidente están borrachos, porque tienen un espíritu que no les permite ver la palabra y aplicarla a su momento histórico de vida, social, religioso y del mundo. Porque esto no es solamente espiritual. El mundo es espiritual, pero el mundo es material. Y cuando nosotros creemos que esto es espiritual, pensamos que esto solamente se cumple ahí, en ese librito. Pero no, lo espiritual se cumple en nosotros, en nuestros tiempos, en nuestros gobiernos, en nuestras situaciones, en nuestros momentos. ¿Y para qué? ¿Y cómo sabemos que no estamos embriagados? Porque vemos. Porque vemos, porque el Espíritu Santo nos permite ver lo que para los hombres, para los religiosos, está oculto. Versículo 13. 11. Para ellos, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlos porque están sellados. Cuando se los des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? Los pastores se están haciendo seminarios para enseñar a la iglesia a conocer a Dios. Pero lo único que ellos dicen, mire, repita, Dios es trino. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es trino? No, la salvación no se pierde. ¿Dónde dice la Biblia que la salvación no se pierde? Somos predestinados. ¿Dónde dice la Biblia que somos predestinados
sin Cristo. ¿Dónde dice? Entonces, cogen, y es un pastor que, eso sí, tiene que ser famoso y escuchado. Y coge un canal de YouTube o un canal y empieza a enseñar. Y toda la gente que va a desaprender cosas de hombres, enseñadas por hombres. ¿Doctrinas de qué? De demonios. ¿Usted sabe por qué la iglesia de Cristo eran 4, 5, 6? Porque son pocos los escogidos por Dios para que se cumpla esta palabra. Lucas capítulo 10, perdón. Eso sí, traiga sus diezmos y traiga sus ofrendas. Porque eso sí enseña. Eso sí enseña. Eso sí enseña. En eso sí hacen énfasis. Versículo 21. 10, 21. En esa misma ocasión Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, escuche, lleno del gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo dice en Reina Valera? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo. Es decir, entienda, el gozo del Señor es totalmente diferente al gozo de nosotros los hombres. Y nosotros tenemos que entrar en el gozo del Señor. ¿Y cómo entramos nosotros en el gozo del Señor? Dice, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por reservárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelárselos. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo, benditos los ojos que ven, los que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ustedes son benditos. Yo soy bendito. Bendito del Padre, porque podemos ver lo que para la religiosidad, para la cristiandad actual, no pueden ver. Benditos somos. Porque aunque usted no entiende en este momento la palabra, esta palabra tiene que llegar a su corazón, tiene que penetrar los tuétanos, tiene que causarle dolor, tiene que usted decir, no entiendo, no comprendo. Porque solamente cuando usted dice eso de esos labios a Dios, Dios tiene misericordia de usted y le permite ver. Pero mientras que usted se crea sabio, inteligente en este mundo y que comprende las cosas que Dios solamente revela a los que son como niños. ¿Quiénes son los que son como niños? Los que aceptan que no conocen a Dios y que necesitan de su sabiduría. Mire conmigo un momento. 1 Corintios capítulo 1. Es ser lo más fiel a la palabra, no agregar. A mí me parece que eso dice esto, que esto está escrito porque yo creo que esto es así. No, es porque la palabra nos indica. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5. Por medio de él, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los
dones inmerecidos que Dios les ha dado. Ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo conocimiento que tienen. ¿De quién es el conocimiento? Del Señor. ¿De quién es la sabiduría? Del Señor. 6. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan, mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sáltese por favor conmigo al versículo 20. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Ay, no, si te leíste el último libro de Vargas Llosa, si te leíste dice el apóstol Pablo, lo voy a decir en mis palabras, entendiendo qué es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que me he hecho necio con tal del conocimiento del Señor Jesús. En nuestras palabras, tiempo de hoy, nosotros tenemos que hacernos necios con tal de conocer a Porque no Cristo. sabemos nada. Como si fuéramos, ¿y usted solamente es cristiano? ¿Y usted no lee otros libros? ¿Y usted no conoce? ¿Y usted no estudia otros? No. Y no. Solo escritura. Solo lo que tenga que ver con Dios. Porque la sabiduría de este mundo es una ridiculez comparada con el reino del cielo. Le voy a decir que sí es la sabiduría de este mundo. Bueno, y dice aquí, versículo 21. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula. O sea que para qué la cultura. Con la cultura me limpio los mocos. Porque con tal de conocer a mi Señor, ¿usted cree que a mí, de qué me sirve ser el hombre más culto en el infierno? ¿De qué me sirve a mí ser el hombre más versado del mundo, más elocuente, más conocedor de todos los sistemas del mundo y de toda su ciencia y de toda su política y de todas las artes, y ser la persona más sensible explicando cómo la transparencia, el color, el movimiento viene del infierno? Pregúntele a Goya, invóquelo y ya vaya donde la divina Endor, invóquelo y pregúntele cómo está su alma, atormentado en un desierto. Vaya donde Dalí, consúltelo, vaya donde las brujas y consúltelo y pregúntele, ¿cómo te sientes tú en este momento, señor Cézanne? ¿Cómo te sientes, Monet? ¿Cómo te sientes, Picasso? ¿Cómo te sientes, Marcel Duchamp? ¿Cómo te sientes, Jackson Pollock? Pero también a la madre de su capitán. ¿Cómo te sientes? A los religiosos, ¿no? A los sabios, a los eruditos. ¿Cómo te sientes, Mahatma Gandhi? ¿Cómo te sientes, Dalai Lama? Necios. Porque la sabiduría que ellos tienen jamás superará la sabiduría del Espíritu Santo. Sabiduría que se la dio a lo más ridículo. Siga conmigo el versículo 22. Es ridícula para los judíos que buscan la sabiduría humana. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana.
ser o no ser. Todos los filósofos, todos los estudiosos, Mahatma Gandhi fue el que dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Quién dijo que Dios amaba al pecador? ¿Quién dijo eso? Es una contradicción. Sí. Dice la palabra. 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Claro, cuando hablamos del perdón de pecados y que solamente por Jesucristo tenemos acceso al trono de la gracia y a su sabiduría, les parece ridículo. Versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. ¿Quién es el sabio? Cristo. Conozca a Cristo. Conozca a Cristo. Conozca a Cristo. Esa es la única sabiduría que permanece. Dios escogió lo despreciado de este mundo, lo que considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Nadie. Nadie. La sabiduría es de Él. Mi sabiduría es ridícula. Mis conocimientos, yo soy un imbécil delante del Señor. Y todo lo que yo sepa es vano. Todo lo que yo pueda conocer, todos los libros, si usted puede reunir a todos los libros del mundo, ningún libro de esos supera, toda la unión de todos esos libros supera la sabiduría de Dios. Y se encuentra en una sola cosa, en Cristo. Cristo es sabiduría de Dios. Dios es nuestra sabiduría, pero está la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, miren conmigo un momento Santiago capítulo 3, sí le voy a mostrar un poquito de la sabiduría del mundo. Santiago capítulo 3. Versículo 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿quiénes son los caminos de Dios? Nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino. Incluso, Él es el camino para adquirir, ¿qué? Sabiduría. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Qué tenemos que ser nosotros? Muy humildes. Pero no es una humildad fingida, es la humildad que viene de Dios. Es la humildad en donde usted reconoce que tanto el Señor vestido de mujer abajo, usted puede sentarse con Él y hablar y predicar, pero nunca viéndolo como si Él estuviera en peor condición que usted. Véase siempre en peor condición que Él, porque la palabra lo dice, estimando a los demás como superiores. Esa es la sabiduría. Y dice aquí, 14, pero si tienen envidias amargas, y escuchen, y ambiciones egoístas en el corazón. Es que todo es para mí, es que yo estoy buscando mi felicidad, es que yo estoy buscando mi fortaleza, es que yo estoy aquí centrado en mi conocimiento, es que estoy estudiando para mi crecimiento personal, es que estoy buscando trabajar para enriquecerme y tener mi familia. No es para servir a Dios, es una ambición egoísta. Esa es ambición egoísta. Dice aquí, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. No, pues es que es también para ayudar a los demás. Porque si yo estoy bien,
yo también puedo ayudar a los demás a estar bien. ¿Quién le dijo eso? ¿El Señor Jesús estaba bien en la cruz? No. ¿Pero ayuda a los demás? Entonces no es cuando estamos bien, es cuando peor estemos. Ay, pero es que usted parte un pedazo de pan y le da a esos pobres. Sí. ¿Y qué es mío? Ah. Nada. Y entonces, ¿por qué lo usamos para nosotros y no para los demás? Dice aquí, 15. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Es que vuelve lo mismo. El mundo nos ha adoctrinado para que pensemos solamente en nosotros. Nosotros somos el eje del mundo. El mundo no se mueve sin mí y todo lo que pasa es por mí y para mí. Sí, demonio. (17) Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Sigamos en Isaías 29, por favor. Versículo 3. Así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, pero me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, me asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los necios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. 15. ¿Qué aflicción le espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede verlos, dicen. No saben lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? El alfarero, él es el alfarero, y por cierto es mayor que ustedes el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca de que la creó? Él no me hizo. ¿Alguna vez ha hecho una vasija el alfarero que me hizo? El que me hizo es un tonto. Mire, pensar, alabar nuestro pecado, alabar nuestra mente, alabar nuestras acciones frente a Dios es lo más insensato que podemos hacer. Y siempre estamos tratando de justificarnos nuestros hechos. Oh, es que estoy aquí encerrado en búsqueda de mi propia felicidad, en búsqueda de salir adelante, de progresar, de tener una familia. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez! Cuando nosotros deberíamos preguntarle al Señor: Señor, realmente, ¿qué he hecho con mi vida? Todo el tiempo he tomado decisiones erráticas, buscando satisfacer mis propios deseos y buscar mi felicidad. 17. Pronto, y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Mire, cuando el Señor nos manda a nosotros a hacer luz en el mundo, es llevar al conocimiento de la palabra, tal y como la hemos estudiado hoy, a los que han estado cegados y a los que han estado sordos y no han conocido la Escritura.
Por eso es tan importante que nosotros vayamos a todas las naciones y prediquemos este evangelio. Prediquemos lo más fiel posible a nuestro corazón y le digamos al Señor que nos use, no bajo nuestros conocimientos, sino que seamos enseñados por Dios. 19. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. ¿A quién tenemos que buscar que sean discípulos del Señor Jesús? Que lo conozcan, que vivan como Él vivió, que sean como Él, que lo imiten, que lo sigan, que hagan su voluntad, que permanezcan. Versículo 20. Los burlones ya no existirán, los arrogantes desaparecerán, los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Muchos falsos profetas caerán. Recuerden que desde que fue arrojado el falso profeta al infierno, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar con toda verdad, con toda transparencia, con toda honestidad, sin torcer las escrituras. Versículo 21, versículo 22. Por eso el Señor, quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel: mi pueblo ya no será avergonzado, ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del Santo de Jacob, quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Esta es nuestra bendición. Y esto también aplica para los 144,000 que volverán su corazón al Señor, que recibirán la palabra. Y se cumple esta palabra para terminar. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 1. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000. Sabemos que estos son los 144,000 de las tribus de Israel, 120,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchos arpistas tocando juntos. Ese gran coro entonaba un nuevo cántico maravilloso delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes, y los que siguen al Cordero donde quiera que van han sido comprados de entre todos los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables. ¿Usted se imagina la predicación de estos 144,000? ¿Cómo va a ser? Sin sesgos, sin doctrinas de hombres. Van a predicar y van a enseñar a esta tierra en el tiempo de la tribulación, siempre conforme a la palabra del Señor. Ese va a ser el ministerio glorioso. Por ahora, nosotros como iglesia tenemos la obligación de llevar este evangelio a toda lengua y nación y enseñar que solamente la sabiduría viene por parte del Señor, y que esa sabiduría fue dada a los que no éramos como niños, porque fuimos instruidos delante del Señor, no por hombres, sino directamente por Dios, es decir, por su palabra. Padre Santo, gracias damos, Señor Jesús, a tu nombre, porque tú nos has enseñado, Señor. Padre, que nosotros no corramos detrás de doctrinas de hombres, mucho menos de demonios, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu escritura, Señor, no se puede torcer,
ni una coma, ni una tilde, Señor, pasará. Ayúdanos a permanecer siempre fieles, no por nuestro propio conocimiento, Señor, porque nosotros no seamos enseñados por hombres, Señor, sino por ti. Tú eres quien nos revela tu mandamiento, Señor. Tú eres quien nos revela tu palabra. Tú eres quien nos da la sabiduría que viene de lo alto. Ni aun todos los libros escritos en este mundo, Señor, se comparan en un ápice con tu sabiduría. Así como Esteban, Señor, que no soportaban la sabiduría y se cerraban los oídos, sabemos que muchos, Señor, hoy no soportan la sabiduría que proviene de tu palabra, Señor, que es verdad. Buscan doctrinas de hombres y han acumulado maestros de acuerdo a lo que quieren escuchar sus oídos, que se mueren por oír. Pero ayúdanos a ser fieles, a permanecer, Señor, a no desviar, Señor, el camino, a no estar entontecidos por el vino de nuestro propio incredulidad, de nuestras propias doctrinas, de nuestros propios conocimientos. Porque sabemos, Señor, que solamente tú te revelas a quien quieres revelarte, Señor. Y lo has hecho gratuitamente, Señor, sin costo. Porque tú también dijiste, vayan y den de gracia, porque de gracia han recibido y de gracia dan. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Por favor, coloquémonos en pie. Vamos a compartir la cena del Señor en esta mañana.